una de las 20 iniciativas de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de 2024. Tiene que ver justamente con nuestra defensa de los maíces y con la defensa de la biodiversidad frente a los transgénicos. Esto como parte de un paquete para profundizar la llamada cuarta transformación, y se estará discutiendo ya en los próximos días cuando la siguiente legislatura asuma la facultad de legislar sobre estos temas. Recordar que desde el 1 de septiembre se tiene ya previsto que esta nueva legislatura arranque de lleno con la discusión de las reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador, y también las reformas que presentó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para dar paso a lo que se denominará muy pronto como el segundo piso de la cuarta transformación y la continuidad del llamado humanismo mexicano. En ese sentido, pues recordar que no solo se trata de la reforma constitucional para que el cultivo de maíz en México sea libre de transgénicos y de cualquier otra modificación genética, sino también de otros temas relevantes en ese sentido. Recordar que parte de estas reformas también buscan prohibir las concesiones para minería a cielo abierto, así como los contratos para la extracción de hidrocarburos mediante técnicas como el fracking, salvo en casos excepcionales que determine el propio Poder Ejecutivo. Además, también con estas reformas se evita las concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del agua cuando se trate de zonas de baja disponibilidad en cantidad y calidad. Es decir, todas estas son reformas vinculadas directamente a la defensa también de los derechos humanos y desde un punto de vista del llamado humanismo mexicano, a garantizar la vida, la salud de las personas en todo el país. Recordar que el 14 de agosto de 2024 se aprobaron estas reformas a los artículos 4 y 27 de la Carta Magna, y que esto tiene que ver justamente con lo que fue aprobando poco a poco la propia Cámara de Diputados. En su momento lo hará la Cámara de Senadores, y que tiene que ver con un primer paso para la futura discusión de estos temas. El 14 de agosto pasado, en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado, hasta ahora, pues el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, se avalaron estas modificaciones a la Constitución en temas relativos, ya lo decíamos, no solo con el maíz transgénico, el agua, sino también con las concesiones de minería y el fracking o fracturamiento hidráulico. Estas reformas a los artículos 4 y 27 de la Carta Magna establecen que no se otorgarán concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de agua cuando se trate de zonas con baja disponibilidad en cantidad y calidad, y solo se autorizarán asignaciones destinadas a centros de población para garantizar el consumo personal y el uso doméstico. Tampoco se otorgarán concesiones ni ningún otro instrumento jurídico para la exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides en minería a cielo abierto. Todo esto acompañado de la reforma que también prohíbe los transgénicos en nuestro país. Decir pues que estas reformas buscan precisamente garantizar a nuestra nación, pues que no estén por encima de los derechos humanos, si es que acaso se le pueden llamar derechos, a estos aprovechamientos y sobre todo a esta sobreexplotación de las grandes industrias. En el caso de
lo que se ha discutido en torno al maíz transgénico se establece, se instituye ya en esta Comisión de Puntos Constitucionales desde el 14 de agosto y será lo que próximamente se hablará en el Congreso. Se instituye que el maíz es un elemento de identidad nacional como alimento básico destinado al consumo humano y su cultivo debe ser libre de transgénicos y de cualquier otra modificación genética. Todo ello con el objetivo de establecer que el Estado mexicano, al fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, garantiza que ésta sea libre de cultivos y semillas transgénicas y todas aquellas genéticamente modificadas. Este dictamen se deriva de la iniciativa presentada el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue avalado en lo general con 30 votos a favor, 7 en contra y en lo particular con 27 votos a favor y 9 en contra. Desde aquel día, desde el 14 de agosto, se envió ya este dictamen a la mesa directiva para los efectos constitucionales y además pues se indica en estos artículos transitorios del dictamen que a partir de la entrada en vigor del decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan a su criterio establecidas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. Esto en un contexto en el cual también se establece que a partir de la entrada en vigor de ese decreto, el ingreso al país de maíces genéticamente modificados con destino distinto al consumo humano únicamente debe permitirse en su modalidad de maíz quebrado, grano fragmentado, de manera que carezca de capacidad para germinar. La modalidad de maíz quebrado puede exceptuarse siempre que se cuente con una evaluación de los riesgos a la salud que tenga en cuenta las prácticas de consumo, diversificación, resguardo, comercialización, industrialización y distribución que puedan provocar la mezcla con maíces libres de esta tecnología, las prácticas de cultivo y medio ambiente y la diversidad agrícola, la diversidad de la población mexicana y sus patrones de consumo y las características que hagan factible la trazabilidad de las medidas relacionadas para la inocuidad de su uso en territorio mexicano. ¿Qué significa la trazabilidad? Que sepamos exactamente cuándo ingresa ese maíz a territorio nacional y hacia dónde se destina. Es decir, que haya una ruta muy clara del camino que sigue un maíz transgénico una vez entrando al territorio mexicano. Decir que pues desde aquel día hubo resistencias al interior del propio Congreso, sobre todo de partidos opositores encabezados por Acción Nacional, a esta medida que ya quedaría asentada en los temas de de esta protección a los maíces nativos mexicanos, porque como se sabe fue justamente en los gobiernos del PAN, sobre todo de Vicente Fox y después de Felipe Calderón, pero también se continuó con esta política en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se abrió las puertas del país a los maíces transgénicos, pero también a otros productos transgénicos que fueron poco a poco contaminando y dándonos a conocer pues este riesgo inminente en el caso de los maíces transgénicos. Recordar justamente que el tema de que México sea cuna de esta biodiversidad significa que la afectación no solo la resiente el propio país, es decir, los mexicanos, las mexicanas, que además nuestra alimentación se basa justamente
solamente en la tortilla, en la masa, en los productos derivados del maíz, sino que la afectación es a nivel mundial. Y en contralínea, pues ya lo sabe, hemos dado seguimiento a todos estos temas desde hace años. Nos preocupa lo que tiene que ver justamente con estas tecnologías que acaban derivando en afectaciones a la salud y la vida en nuestro país. Y estas tecnologías, también no hay que olvidarlo, van de la mano de otras tecnologías muy dañinas, como el caso de el glifosato y todos los agrotóxicos que impactan también en la salud. Decir pues que en este tema el avance en la Comisión de Puntos Constitucionales es muy importante, y el pueblo de México tiene que mantenerse atento a todas estas informaciones, a toda esta discusión legislativa. En este mismo contexto, indicar que es el gobierno del presidente López Obrador quien se ha opuesto a estas tecnologías, tanto en el caso de los organismos genéticamente modificados como de los agrotóxicos. Se está buscando, de hecho, como política pública, una alternativa para encontrar fertilizantes que no sean necesariamente los agrotóxicos. Y en este mismo sentido, revisar lo que está pasando en la prensa nos da una idea de cómo se va a venir el tema en los próximos días, en las próximas semanas. Desde las primeras horas de esta discusión, es más, desde que el presidente lo propuso, hay oposición a que este maíz genéticamente modificado, que se va a emplear exclusivamente en forraje, que no es para alimentación humana, venga pues quebrado. Y todo esto porque hay una industria que se siente lastimada en sus intereses, que no necesariamente son los intereses de todos los mexicanos y las mexicanas, y es precisamente la industria agroalimentaria, y particularmente la que se dedica a la producción de carne. En ese sentido, hemos invitado a este programa a expertos que nos hablen por qué es importante esta nueva reforma que busca justamente llevarnos hacia ese lugar donde se garantice sobre todo el derecho humano a la salud. Para hablar de esta batalla contra el maíz transgénico que se lleva a cabo ya en el Congreso de la Unión, que ha dado su primer paso en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que se espera que en los próximos días, en las próximas semanas, ya también se convierta en una realidad, toda vez que todo apunta a que Morena tendrá, Morena junto con sus partidos aliados, por supuesto el PT y el Partido Verde, tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Solamente les faltará 3 votos de conseguir para tener esta mayoría calificada, además de que tiene la mayoría de los congresos ya pues también en esta misma acción por la 4T. Pues esto va a ser una realidad. Ya están con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañen nuestros invitados para hablar de este tema. Se trata de la doctora Ana Wegier. Ella es especialista en genética de la conservación, investigadora del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien tiene pues mucha investigación en torno a los organismos genéticamente modificados. También invitamos al abogado David Rivero Fragoso, especialista en derechos humanos e integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, y a la socióloga rural Leticia López Cepeda. Ella es directora
directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC. Los tres son integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País y los hemos invitado justamente para que nos comenten no solo en este tema de cómo va la discusión en el sentido de que ya pasó este primer paso en el Congreso, sobre todo el tema del maíz quebrado, lo que significa para la biodiversidad que se proteja desde el ingreso de este maíz para forraje, que no haya contaminación en el resto de las digamos, de las siembras y sobre todo que se proteja nuestra alimentación de todo ello, sino también para revisar el tema del panel que se encuentra en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, ahora ya se llama Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y justamente pues para conversar sobre la importancia de que el pueblo de México acompañe también a los legisladores, las legisladoras en esta encomienda para garantizar que México sea un país libre de transgénicos. Nos da mucho gusto recibirlos. Muy buenos días, bienvenidos al programa de la revista Contralínea. Muchas gracias. Hola, sí, buenos días. Buenos días. buen día y gracias por el espacio. Pues te comento que respecto a la reforma constitucional sobre la protección del maíz transgénico, actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados su aprobación. Hemos notado mucho que en medios de comunicación y también en las discusiones se ha objetado mucho el tema del maíz trozado que se encuentra dentro de los transitorios y que exige que para que México, para que las empresas puedan importar maíz genéticamente modificado a México, este debe venir trozado. Aquí quisiera hacer algunas precisiones, porque pareciera que solamente existe esa medida, cuando en realidad existen otras protecciones que también establece el propio transitorio, que señalan, por ejemplo, que si bien no quieren, si las empresas deciden no trozar el maíz, ellas tendrán que presentar un análisis de evaluación de riesgo sobre los efectos que produce el maíz genéticamente modificado en el consumo de las personas en México. Y, no y por consumo que se entienda no solamente en alimentación, sino también respecto a los hábitos agroculturales de las personas en todo el territorio nacional, ¿no? Es la otra opción. Y si pasan esa evaluación de riesgo, podrían importar el maíz genéticamente modificado a México. O bien podrían optar también por importar otros tipos de granos o otros maíces que no sean transgénicos. Eso no está prohibido, no es parte de de la protección que establece este transitorio. Si nos pudiera hablar justamente de lo que significa en términos de biodiversidad el hecho de que no se permita pues que este maíz transgénico que se utiliza para forraje, sobre todo no para alimentación de seres humanos, sino para forraje, cómo afectaría sobre todo a las diversidades que sí son para la alimentación humana, entendiendo que si viene trozado pues se le quita esta capacidad de de germinación, ¿no? Entonces que la importancia justamente de que venga de esa forma el maíz transgénico. Sí, muchas gracias. Pues mira, realmente esta es una medida que va, podríamos decir, directa al grano, ¿no? Directo al problema. Lo que está sucediendo es que toda la iniciativa tiene que ver con la protección de la salud humana y a su vez el medio ambiente, que es parte de nuestra misma salud. Lo que sucede es que ya está protegida bajo la misma iniciativa que no se pueda sembrar, lo cual era la mayor amenaza a la diversidad de los maíces nativos y a la milpa y a las interacciones o a las especies que tienen contacto con estos maíces, ¿no? Es por la siembra. Eso ya está protegido por la misma iniciativa. También está protegido que nosotros no estemos consumiendo de manera directa, ¿no? Y esto es lo que termina de cerrar la pinza, porque la causa por la cual se están contaminando los maíces, si no es por siembra directa, es por las semillas que vienen viables
importadas y que vienen sin estudios de seguridad ¿qué pasa cuando se mezclan, por ejemplo, en todas las prácticas que nosotros hacemos con nuestros maíces? Esa información es la que tiene que ser garantizada para que puedan evitar la medida de maíz quebrado, de tal manera que cualquier, digamos, semilla que entre viable, ¿no? Que cumpla todas las reglas del TEMEC, ¿no? Porque esto es importante decirlo, ¿no? El TEMEC, con nuestros socios comerciales más importantes, esta medida ya fue acordada, ya fue firmada, digamos, nosotros necesitamos consumir e importar cosas que no hacen daño a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. Y entonces, lo que no está estudiado va a poder venir quebrado, no viable. De tal manera que cualquier semilla que pudiese llegarse a perder en el camino o que pudiese llegarse a mezclar, pues no pudiese tener la capacidad de formar una planta y esa planta formar su polen y a su vez llegar a nuestros maíces y llevar consigo pues información transgénica que queda totalmente diluida de manera invisible y que está probado que esta cantidad que se escapa de semillas, así como yo digo, una sola semilla, pues es muy grande. Los ganaderos saben que esta cantidad de semillas que se está dispersando es importante, la tienen dentro de sus pérdidas, digamos, en la pérdida en el transporte, la pérdida en los momentos en los que van trasladando las semillas de un lugar a otro, la calculan como un 0.5% de lo que entra al país. Y como sabemos, pues está entrando bastante maíz con estos fines para alimentar al ganado y por lo tanto se están perdiendo bastantes semillas más que antes. Y por otro lado, los transgénicos pues no son una sola cosa, sino que han ido cambiando y volviéndose cada vez más complicados y nosotros ya tenemos desde hace mucho tiempo una pequeña dosis, digamos, de contaminación transgénica en nuestros campos y cada vez que estos se van sumando más complicados a nuestra diversidad, pues se puede ir afectando aún más nuestro ambiente y nosotros estar consumiendo más, ¿no? Entonces esto finalmente completa, digamos, la operación, ¿no? En términos de que cierra la pinza y garantiza la salud de los mexicanos y además el producto que no podemos sustituir, ¿no? A diferencia del consumo de comida de animales que pueden consumir un montón tienen un montón de alternativas, ¿no? Y de formas de consumirlo. El maíz para México es totalmente insustituible, ¿no? De tal manera que pues cambiaría por completo México si nos viéramos en esta necesidad. En cambio, esta pequeña transformación, ¿no? Que van a tener que hacer quienes no puedan demostrar que no hay seguridad y no hay inocuidad, entonces pues termina por completo dándonos certidumbre de que vamos a poder consumir maíz por mucho más tiempo. Entrevista colectiva nos acompaña la directora ejecutiva de la ANEC justamente para conversar acerca de los productores, de quienes están en el campo, digamos, en esta lucha, en el primer frente contra los transgénicos. Leticia, preguntarle justamente qué significado tiene para los campesinos, los propios productores pequeños, medianos, esta defensa de nuestros maíces nativos y también qué importancia tiene sobre todo que esta reforma pase en estos términos donde sí se proteja realmente a nuestros maíces. Recordar nada más que México pues es la cuna de la biodiversidad en el caso de los maíces, por favor. Y gracias, Nancy. Buenos días. Primero recordar pues que los tratados comerciales deben de tener beneficios para los países, no perjuicios, no deben de ser dañinos, ¿no? Entonces, un tratado comercial de este tipo pues debe de cuidar y de preservar el beneficio para nuestro país y los productores, el medio ambiente, la alimentación, la salud de la población. Entonces, bajo ese principio, nosotros hemos venido defendiendo que nuestra producción de maíz, nuestro consumo, deba de ser para beneficio de la población y no debamos de cargar con los perjuicios o los intereses de otros países.
Entonces, como bien dices, Nancy, el México es la cuna del maíz y es de todo sabido y hemos venido diciendo una y otra vez somos cuna del maíz, pero vale la pena redimensionar este aspecto. Primero, pues el maíz es un producto de importancia mundial y la cuna del maíz, la biodiversidad, los diferentes eh, variedades nativas se gestaron en México. Y es un producto milenario que los productores y las productoras, las comunidades indígenas han venido preservando. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, con este volumen de las importaciones y con estas acciones de Estados Unidos para imponernos un maíz transgénico, tiene severos daños en todos los sentidos para nuestra población, para el medio ambiente y para los productores en su forma de producir. Tenemos que cuidar, como decía ahorita Ana, que no haya contaminación en nuestros maíces, ¿no? Hay riesgo de la pérdida de nuestra biodiversidad, de la contaminación. Muchas comunidades indígenas en nuestro país o todas las comunidades indígenas tienen como producción fundamental de su alimentación el maíz nativo. Los maíces nativos son originarios de nuestro país y es un alimento fundamental de la población en todo el país, para toda la población. Consumimos tortilla en la mañana, en la tarde, en la noche, y la producción de este maíz pues está en las manos mexicanas. Nosotros tenemos desde siempre, hemos sido autosuficientes en la producción de maíz y estas importaciones sí pueden afectar nuestra autosuficiencia, estas importaciones de maíz contaminado. Entonces, nosotros peleamos que el Estado proteja nuestra diversidad. Es una obligación del Estado y el propio TEMEC reconoce estos derechos inherentes para regular y determinar nuestras prioridades alimentarias. Proteger el medio ambiente y la salud. Entonces lo hemos establecido que el Estado mexicano debe de ser una prioridad y entonces esta medida que hemos venido trabajando desde décadas, ¿no? Cuidado con los maíces transgénicos, la afectación que producen al medio ambiente y la vulnerabilidad que ponen a la población mexicana en nuestra alimentación, nuestro alimento sustancial que no es igual al de Estados Unidos, pues esta es una medida regulatoria importante para cuidar. La propia iniciativa constitucional habla de que se impida el uso en el consumo humano y además la siembra de maíces transgénicos. Y para cuidar estas dos medidas, que no sea usado en la alimentación de nuestra población, tenemos que cuidar estas importaciones que, como decía Ana, son riesgosas para la contaminación que generan el medio ambiente. Entonces, las implicaciones que tiene esta contaminación son de alto riesgo para nuestro país y pues tenemos la obligación de preservar nuestra salud y nuestra alimentación, que tiene raíces profundas en el caso de México. Sabemos, por supuesto, que este no es el primer esfuerzo que se hace desde México para proteger a nuestros maíces nativos, sobre todo también para proteger, y no hay que olvidarlo, nuestra alimentación y nuestra salud, porque aquí estamos hablando también de estos temas. Preguntarle al abogado David, pues justamente cómo ha transitado México en esta idea de protegernos, de proteger a nuestros maíces y sobre todo también de dónde vienen estas resistencias, porque pues no solo es el tema del panel en el TEMEC, sino también aquí en México, pues estas voces de las transnacionales, digamos agrotóxicas, si se les puede llamar así, pues siempre tienen representantes incluso en el Congreso. O sea, sabemos que hay bancadas capturadas por estos intereses de las transnacionales de la alimentación y que no necesariamente van a ver por el bien de los mexicanos, de las mexicanas y también del campo, de nuestros maíces, de nuestra biodiversidad en términos generales, también de la biodiversidad del planeta, porque esto impacta pues no solo a México, sino en general a todo el planeta. Entonces, pues, ¿cómo va esta defensa desde lo legal, abogado?
Tenemos ahí un tema con el micrófono, Ya, parece que gracias. sí. Sí, mira, respecto a lo legal, llevamos ya años discutiendo el tema sobre los efectos del maíz transgénico en el campo mexicano, desde la demanda colectiva del maíz que inició en 2013. Ahí también nos percatamos que el tema de las importaciones también era un tema importante a resaltar, porque consideramos que esa es una de las causas por las cuales hay presencia de maíces transgénicos en el campo mexicano, que actualmente ya hay, o sea, hay en varias regiones del país esa presencia y esta presencia también contamina nuestros maíces. El propio TEMEC establece una protección para todas las personas consumidoras a través de evaluaciones de riesgo, donde se tiene que demostrar que estos maíces son seguros en su consumo. Y no solo el TEMEC, porque no solamente aplica para los países como Estados Unidos y Canadá estas reglas, sino también dentro de todas las partes que son miembros de la Organización Mundial del Comercio, también establece reglas como en el Codex Alimentarius, sobre qué se tiene que hacer para el caso de las importaciones de productos que puedan generar un riesgo, como son los organismos genéticamente modificados, ¿no? Eh, por eso consideramos que esta medida que se establece dentro de la Constitución en su transitorio es una forma de protección, porque también exige el cumplimiento del propio TEMEC. O sea, no, aquí se dice mucho que esta medida va a violar el TEMEC, pero en realidad no. En realidad, el propio capítulo 9, que es el de medidas fitosanitarias, y el 3, que es sobre agricultura, establecen esta protección y le otorgan los derechos al Estado mexicano para exigir esta protección a sus contrapartes. Inclusive, o sea, dado que México no está recibiendo los beneficios que el propio TEMEC, o sea, quien podría demandar podría ser México si nos ponemos en ese sentido a ver cómo tendría que ser la defensa de los maíces, ¿no? Porque nuestras contrapartes no están mandando maíces con evaluaciones de riesgo de acuerdo a nuestros consumos al día de hoy, ¿no? Respecto a lo que nos preguntabas de quiénes están en contra de estas medidas, consideramos que bueno, casi el 100% del maíz que se importa a México, este maíz amarillo transgénico, tiene como objeto alimento para el ganado. Entonces, las principales empresas que se están en contra de esta medida son las grandes empresas productoras de carne, que son las que se verían, por decirlo de alguna forma, afectadas por la medida. Y bueno, también sabemos que, por ejemplo, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, bueno, el nuevo secretario de Agricultura, pues es uno de los voceros de esas empresas, ¿no? Es uno de los voceros de las grandes empresas productoras de alimentos, como Grupo Minsa, como Maseca. Entonces, todas estas también están haciendo un cabildo muy, muy fuerte dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados, en contra de esta reforma, ¿no? Porque ya incluso ni siquiera estamos en contra, o sea, ya no hay discusión sobre si se deben o no prohibir los maíces transgénicos en el México. Eso ya está prácticamente generalizado. Pero actualmente ahora no quieren que se realicen las evaluaciones de riesgo, pero que tampoco se haga el maíz trozado. O sea, solamente quieren que sea la siembra la que esté prohibida, pero el consumo no se ha tocado, sobre todo las importaciones. Y lo que nosotros señalamos es que, ok, si no quieren trozarlo, entonces que no lo trocen, pero entonces no importen maíz transgénico hasta que no pasen las evaluaciones de riesgo. Entonces, es una u otra, o sea, tienen la opción. Ya veremos qué es lo que quieren a las empresas al final. Y también preguntarle a la doctora Weger, pues justamente digamos, este riesgo de no tomar medidas que incluso sean visibles, porque también tengo entendido que se pudiera quitar esta capacidad de germinación si se somete a digamos, a un tema de calor, ¿no? Que con cierta temperatura este maíz, pues debería ya de no tener esta capacidad de reproducirse, pero la importancia de que también sea físicamente visible
que esto viene ya trabajado. Sobre todo se lo pregunto porque hay muchas empresas que no necesariamente actúan con ética, ya desde el propio hecho de vender estos maíces transgénicos. Me parece a mí que ya faltan a la ética respecto de la salud de las personas, incluso de los propios animales. Y también preguntarle acerca de la importancia que debe de ya de revisarse, de que la sociedad tiene que estar 100% informada de que esto es por un bienestar mayor, que esto no es ningún capricho y que científicamente está demostrado que la contaminación de los transgénicos pues se da por muchas vías, incluida la propia polinización, pero también por estos supuestos accidentes donde camiones o transportes que trasladan estos maíces pues tienen algún tipo de pérdida de este material que lo van dejando en el camino y que eso se convierte en plantas que van contaminando a otras plantas. El caso del algodón me parece muy grave, donde ya se habla que todo el algodón en México es transgénico, incluso aquel que nace de forma silvestre. Sobre esos temas, por favor, doctora. Sí, bueno, la mayoría de mis investigaciones son sobre algodón, entonces puedo aclararlo eso rápidamente. Sí hay tanto silvestres como nativos como comerciales con presencia de transgénicos. Sin embargo, todavía las poblaciones silvestres y las variedades nativas las podemos salvar, aunque será motivo de otra discusión. Ahora, lo que importa es, mira, desde la ciencia esta medida se ve muy bien. Finalmente, la ciencia ha estado muy criticada y debatida bajo estas disputas, ¿no? Y finalmente esto es lo que va a poner la ciencia sobre la mesa, ¿no? Con estudios científicos se tiene que mostrar que el maíz que es importado a México ha sido evaluado considerando las prácticas de consumo, las prácticas de diversificación, el resguardo que hacemos en este país todas las personas para tener semilla para la siguiente generación, para el siguiente cultivo, también la comercialización, la industrialización y toda la distribución. Y además, lo que es sumamente importante es que la diversidad del maíz en México se conserva justamente por las prácticas de cultivo, por el medio ambiente y por toda la diversidad agrícola que está asociada. De tal manera que ahora se va a poner la ciencia sobre la mesa y si no se puede, entonces esto evita de tajo la posibilidad de que se siga contaminando. ¿Qué sabemos? Que la contaminación de los maíces está muy extendida. Es poquita todavía, pero está muy extendida y no podemos permitir que las personas pierdan la confianza de consumir maíz de la misma manera que ha sucedido siempre, de tal manera que se evite el consumo o se consuma menos. Ese es el mayor riesgo a la diversidad. Entonces, poner más reglas, más controles que eviten la comercialización con el maíz importado, nosotros nos pondríamos el pie al mismo tiempo por defender una cosa que es para consumo de los animales, estaríamos perdiendo la confianza en el maíz que hay a nivel nacional. Entonces, preguntaba sobre si esto es como una señal de que ya no está viable. Pues sí, efectivamente, todas las personas que vean el maíz que viene quebrado, pues van a saber que es un maíz que tiene un destino animal y que podría llegar a ser también transgénico. Lo que evita es que se vaya directamente al campo y germine. Evidentemente, sí hay otras maneras de hacerlo inviable. El proceso que lleva la semilla para quitarle el etanol también es un calentado que lleva a que la semilla no pueda germinar. Sin embargo, está muy bien pensado porque los animales consumen trozado, es mejor para la nutrición y entonces de todas maneras se hace. Si se hace en México o se hace en Estados Unidos, es lo que cambia la protección a nuestro ambiente o en el país de donde venga, digamos. Pero ahora lo que van a tener que hacer es preverlo desde antes para que pueda entrar ya sin
viabilidad en caso de no poder mostrar los estudios, ¿eh? Insisto, esto no es un todo debe entrar quebrado. Solamente aquellos que no puedan demostrar con ciencia lo que se necesita, entonces van a entrar quebrados. Y cuando entren quebrados, no es un costo mayor, es simplemente la misma identificación que ya se hace a nivel nacional. Este maíz va para los animales, tal vez y para los pollitos todavía hay que quebrarlo un poco más chiquito, ¿no? Algunas otras características, pero porque en maíz quebrado también hay un montón de reglas, ¿no? Aquí lo único que pedimos es que venga inviable. Al venir inviable, ya te ahorró una parte del proceso. Digamos que eso ya está manejado de la misma manera que se manejaría y nosotros ya lo conocemos. En México se usa mucho maíz quebrado justo para los animales y justo porque la absorción de nutrientes es mejor dentro del sistema que ya tienen, ¿no? Entonces, pues sí tiene muchísimas ventajas, pero sobre todo está llegando al lugar en donde sí se va a lograr con esta medida terminar la dispersión de transgenes en el campo mexicano. Y también preguntarle a Leticia López Cepeda, socióloga rural, justamente por qué o cómo se explica que desde la propia prensa de la mayoría de las corporaciones mediáticas no se venga acompañando a los productores, pero en general al pueblo de México en esta defensa por sus maíces, pero también en una defensa por su salud. ¿Cómo se explica también que el propio pueblo tenga esta poca sensibilidad a entender que esto es una lucha de todos, no solo de los campesinos, no solo del sector rural, sino que todos y todas debemos de involucrarnos para la defensa de nuestro país? ¿Y cómo pudiéramos transitar justamente hacia esta sensibilización de todos los sectores, pues para acompañar estas políticas que se hagan realidad como leyes, pero sobre todo que se lleven a la práctica, que no se queden solo en letra muerta en el papel como muchas de las cosas que ha pasado en nuestro país? Por favor. También tenemos un tema con el micrófono. Por favor, si nos ayuda a prender su micrófono. Sí, existe una profunda preocupación de los productores y las productoras, los campesinos mexicanos, de la contaminación de sus variedades, ¿no? Y de la pérdida de estas variedades porque tienen un valor en México, un valor nutricional importante, ¿no? En la alimentación. Desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, uno de los efectos ha sido que las importaciones de Estados Unidos, que además vienen con ventajas dumping, han tirado los precios en México, ¿no? Han favorecido que los precios de los granos en México caigan y los sectores industriales se han visto favorecidos con estas prácticas de la entrada de estos maíces a México. Entonces, uno de los grandes factores por los que ellos apoyan o les convienen estas importaciones es que consiguen precios más baratos de maíces de menor calidad nutricional y pues favorece sus negocios. Para ellos el maíz no es un alimento, no tienen esta visión, es una visión de negocios, no es un alimento, no es la biodiversidad, no hay una preocupación por la biodiversidad y por la salud de la población, sino solo priorizan sus negocios. Entonces, pues a partir de esto, además, toda la práctica alimentaria de México, toda la promoción de estas grandes empresas en la alimentación de nuestra población, pues se ha encaminado mucho a la venta de productos ultraprocesados y entonces nuestra dieta se ha venido modificando en favor de estos grandes negocios, de estas grandes empresas. Entonces, el factor por el que no se suman es porque pues, les importa el negocio y no les importa ni la salud ni la biodiversidad y han desplegado una gran capacidad corporativa para interferir, ¿no? Intervenir en las cámaras, con legisladores, con funcionarios públicos y a partir de ello pues han generado un control monopólico del sistema agroalimentario y desde la producción hasta el consumo. Entonces tenemos cadenas agroalimentarias altamente concentradas
en unas cuantas grandes empresas monopólicas. Pocas decisiones, controlan los precios de los granos. Y de allí es que ha afectado mucho a los productores mexicanos, ¿no? Estamos viendo el impacto de la producción en México de muchos de nuestros alimentos, que además, pues, políticas que han favorecido la exportación de alimentos. La población mexicana debe de saber, debemos de difundir, ¿no? Este tema eh, se ha venido difundiendo y lo que vemos y lo que observamos es que gran parte de la población que conoce el tema y los impactos de estar alimentándose con alimentos transgénicos, pues va a recibir apoyo, pero por lo que te comento, como hay una gran interferencia corporativa en los medios de comunicación, en la difusión que hacen de sus productos, esto ha impedido, ¿no? Los medios de comunicación han favorecido también, han dado información falsa acerca de estas medidas, ¿no? Vemos en los noticieros en muchos de los noticieros que sirven a estas empresas, que no dimensionan el problema y por otra parte, pues exageran lo que implica esta medida de protección, ¿no? Como los maíces trozados que pueden venir a nuestro país, ¿no? Entonces, pues para ellos están maximizando y que se va a acabar el mundo cuando existe, si no pueden demostrar que no son inocuos, por lo menos deberían de sumarse a este país a defender algo que pues como decía ahorita Ana, puede ser irreversible. O sea, la pérdida de nuestras variedades puede ser irreversible. Estamos a tiempo de defender, de no permitir que siga avanzando esta contaminación y además con estas formas de producción, pues cargadas de agrotóxicos. Es una medida para el beneficio de la población. Entonces, yo creo que sí hemos impulsado campañas nosotros como sociedad civil, como organizaciones campesinas, que la demanda está generalizada. Los productores y las productoras, las comunidades campesinas, en la medida que conocen los daños que hacen todos estos agrotóxicos y los riesgos de la pérdida de sus propias variedades que han venido adaptando y que hoy son respuesta al cambio climático, o sea, nuestras variedades van a ser una respuesta al cambio climático porque nuestros maravillosos eh, productores crearon esta capacidad de adaptar una semilla a todas las diferentes condiciones, ¿no? Climáticas, geográficas. Entonces, bueno, en la medida que conocen esto, cada vez hay una defensa mayor de nuestros maíces. Hay una amplio frente de organizaciones que dicen no a los maíces transgénicos, que estamos apoyando, no nada más apoyando, impulsando, proponiendo y generando propuestas y alternativas para defender esta biodiversidad y estas formas de producción. Además, tiene implicaciones de la economía campesina porque estamos comprando maíces, de otros países, además de baja calidad y transgénicos, los estamos comprando cuando hemos sido y somos perfectamente capaces de producirlos. Somos expertos en el maíz, primer productor mundial de maíz blanco, o sea, primer productor mundial de maíz blanco y primer consumidor de este maíz en el mundo. Y desde México, desde Mesoamérica, se expandió este maravilloso cultivo por toda esta capacidad genética que es tan atractiva a las empresas. Atrás de esto hay muchos negocios, Nancy, muchos negocios, desde el control de las semillas, desde el control de los insumos y el control de todo el proceso de alimentación. Entonces, pensar que se pueden sumar a nuestras luchas, ojalá lo hicieran en una perspectiva de negocios, pues alimentar sanamente a la población no puede ser es la mejor manera de promoverse, ¿no? Oye, estamos aportando alimentación sana, no estamos contaminando el medio ambiente, pues esa sería una buena estrategia de negocios. Pero como no están dispuestos a sacrificar negocios, como quieren controlar y quieren seguir tomando decisiones a nivel nacional y mundial de lo que va a comer el mundo, pues es difícil que renuncien a ellos. Entonces, la batalla que se tiene que dar, como bien lo dices, desde la población, desde toda la población, consumidores y productores y defensores del medio ambiente, la batalla la tenemos que dar porque los poderes son muy grandes y poderosos. Entonces aquí reivindicamos sobre todo
lo que ayer comentaba el presidente, y hay que reforzarlo y hay que defenderlo, es la soberanía de los pueblos, la soberanía de México, el derecho a decidir qué queremos producir, cómo queremos que lleguen nuestros alimentos y que defendamos nuestro derecho a lo que hemos sido centro de origen de este importante producto como es el maíz, que es un cereal en verdad maravilloso y de grandes cualidades, ¿no? Pues como tú sabes, tiene grandes usos, pero creo que es hora de reflexionar sobre el sistema alimentario que tenemos, porque esta medida de protección toca también el sistema alimentario. A defender la Claro. biodiversidad es defender nuestro sistema agroalimentario. Claro, y para ir cerrando ya esta entrevista colectiva, les pediría a cada uno una reflexión final, con qué nos quedamos en esta defensa de nuestros maíces y sobre todo si harán algún llamado desde la campaña Sin Maíz No Hay País al pueblo de México, pues para que se sume a la defensa. Primero empezamos, por favor, con el abogado David Rivero. Sí, También, yo quisiera hacer una como reflexión sobre el tema de las evaluaciones de riesgo, que tiene también relación con el panel que actualmente está teniendo México con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, principalmente, lo que quieren hacer, y llevándolo a una escala micro, lo que quieren hacer es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir a comprar unos maíces con nuestra marchanta de preferencia, a la verdulería o a la recaudería, que sea de nuestro como de confianza, prácticamente la razón por la que están demandando Estados Unidos, traducido a esto, es que nos demanda, es como si nuestra marchanta nos estuviera demandando a nosotras porque no estamos demostrando que el maíz que ella nos está vendiendo es seguro. Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos y lo que está haciendo Estados Unidos en el panel actual y el argumento que están dando en contra de las evaluaciones de riesgo con el tema del maíz trozado, ¿no? Cuando nosotros realmente lo que necesitamos es, nosotras como personas consumidoras, compradoras de esta recaudería o de esta verdulería, es que ella nos demuestre que el maíz o los productos que ellos nos están vendiendo son seguros. Y eso no está pasando actualmente ni en el marco del TEMEC ni en el marco de los paneles. Y es por eso que estamos pidiendo que se haga un cumplimiento completo de todo el tratado. con la doctora Ana Weger, por favor, un comentario final desde lo que tiene que ver con la defensa de nuestra biodiversidad. Sí, muchas gracias. Pues mi comentario final es, no conozco a nadie todavía que se haya opuesto a que tengamos esta información. Eh, ha habido algunas quejas sobre el maíz quebrado. Yo creo que no se había entendido la iniciativa y por eso te agradezco muchísimo que hayamos podido explicarla y que se entienda que no se espera que todo el maíz importado de México sea quebrado, sino que todo el maíz que se consuma en México, en cualquier lugar, sea seguro y que tengamos garantías de inocuidad. Y también quisiera decir que la diversidad del maíz la necesitamos todas las personas, tanto quienes alimentan al ganado como todas las personas del planeta entero. Si nosotros no cuidamos al maíz y llegamos a perder la posibilidad de consumirlo de manera segura, vamos a poner en riesgo no solamente a nuestro sistema, sino el sistema mundial. Eso es lo que estamos cuidando, que podamos tener maíz seguro a largo plazo para la alimentación, sobre todo humana. Estamos cuidando la salud y el medio ambiente y esta medida va a ser muy importante. Se pedía desde hace muchísimo tiempo en la ciencia y finalmente fue propuesta y entonces pues también agradezco a la diputada Juan Carlos que la haya promovido. Muchas gracias. Gracias. Y también le pediríamos un último comentario a la directora general de la ANEC, Leticia López Cepeda, por favor. Esta iniciativa de reforma constitucional es una iniciativa muy estratégica, de gran trascendencia y de grandes implicaciones. No nada más es importaciones de maíz, es una medida constitucional que se eleva, o sea, esto es importantísimo, se lleva a nuestra constitución
donde el Estado antepone los derechos humanos, el derecho a la alimentación. Esto es una medida complementaria de gran impacto. Así como hemos peleado la soberanía energética, esto también es otra medida de impacto para toda la población. Hay que verla en ese nivel, ¿no? Estratégica, estructural. Va a impactar las formas de producción, cuidado, lo que ya hemos comentado, pero sí nos garantiza soberanía alimentaria. Con esto, el Estado mexicano está eh, dando una demostración de medidas adecuadas que se deben de tomar siempre en favor de la población y no en favor de negocios particulares, sino en favor de la salud pública y de los derechos ambientales y de toda la población. Entonces hay que verla como una medida de gran alcance. Gracias, Nancy. Les agradezco mucho a los tres. Les recuerdo también que este espacio es un espacio abierto para estas denuncias y también para este acompañamiento a la campaña Sin Maíz No Hay País y por supuesto a nuestra defensa de los maíces nativos. Les deseo a los tres que pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, Nancy. gracias. Muchas gracias.